Esto es El Club de los Manifestadores, un podcast de Sofía Fontanella que realiza con mucho amor para ti. Llegó el momento de ir por la vida de tus sueños. Llegó el momento de manifestar la vida que realmente quieres tener. Comenzamos. Hola a todos y todas, estoy muy feliz de saludarles nuevamente en un live. Además de que hoy tengo una invitada súper especial, es una de esas personas que quieres tener cerca en tu vida porque siempre te enseñan demasiado. Ella es Carla Santamaría. Carla es periodista, es comunicóloga, tiene maestría en Historia del Arte. Carla es un estuche de monerías que de verdad es una de esas personas que yo admiro tanto y de quienes he aprendido muchísimo. Entonces, de verdad, estoy muy contenta de tenerla aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola Carla, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo va todo? Qué bueno, Carla, me da muchísimo gusto verte y saludarte y todo. De verdad, todo. Gracias por aceptar la invitación. Fíjate que desde que empecé con estos lives y desde que empecé con el podcast en YouTube y demás, tenía muchas ganas de invitarte, o sea, fue como de, tengo que invitar a Carla porque ella siempre tiene unos puntos como que te hacen explotar la cabeza y dije, tengo que invitar a Carla porque tiene mucho que decir. Pero justo como te platicaba hace un par de semanas que te invité, en las últimas entrevistas empezó a salir mucho este tema de el papel que le dan a las mujeres en los distintos ámbitos profesionales. Entonces, hemos estado hablando aquí un poco desde la psicología o cómo es que lo ha atravesado, por ejemplo, una de mis amigas que es instructora de yoga, luego otra niña que es gamer y demás, cómo lo vive en este mundo que también es como muy masculino. Yo les platicaba mi propia experiencia como productora, que también es como de una mujer en no sé cuántos hombres que son productores y que se dedican a la realización. En el arte también hay más dramaturgos que dramaturgas, por ejemplo. Entonces, cuando empecé a notar esto, dije, tengo que invitar a Carla porque yo sé que Carla tiene muchas cosas que decirnos al respecto. Tú te especialistas en eso, Carla, eres feminista y sé que sabes demasiado. Y pues bueno, me gustaría muchísimo pues que tú te presentes, Carla. Yo ya hablé un poquito de ti, pero pues me gustaría que tú nos digas a qué te dedicas actualmente, Carla. ¿Cuáles son tus mayores pasiones? ¿Por qué te gusta el feminismo? ¿Quién es Carla Santamaría? Bueno, pues primero darte las gracias por invitarme al espacio. Para mí es un honor, la verdad, estar compartiendo contigo y con, bueno, quienes te incluyan a la charla con todo y café. Pues antes que nada es eso, como agradecerles que nos estén escuchando. Y la pregunta pues es súper amplia, ¿no? Porque en realidad, digamos que yo tengo una formación como de muchos lados, en el sentido de que en principio yo me hice trabajadora social, soy técnico profesional en trabajo social, y después estudié comunicación, pero eso también me llevó como parte de la historia como laboral o como de la experiencia a trabajar en el ámbito del arte o en el ámbito de la cultura, para decirlo como más ampliamente. Y de ahí, pues, realmente una conexión como directa, personal, con el tema del feminismo. Yo me empecé a formar en el feminismo por ahí del 2000, ¿qué será? 2013 más o menos, 2012. Y como todos llegamos, bueno, como muchas personas se acercan al feminismo, pues no es más que leyendo y yo diría como acercándote a tener la curiosidad de saber qué es y de qué se trata. Yo pienso que el feminismo para mí, o parte de esa conexión que tuve con el feminismo, fue para darme cuenta o explicarme muchas de las cosas que yo vivía cotidianamente y que yo no experimentaba como una situación de igualdad, ¿no? Hay algo que las feministas o algunas pensadoras feministas le llaman como esto del malestar de las mujeres, ¿no? Y yo tenía el malestar de las mujeres en muchos sentidos, ¿no? En el sentido de pareja, pero también lo tenía en el sentido laboral. ¿Y a qué voy con esto? Cuando de pronto te das cuenta que hay mucha desigualdad en varios términos, ¿no? Que, por ejemplo,
no son las mismas cargas de trabajo, en que hay equipos que se forman de mujeres, particularmente cuando se trata de hacer actividades de servicio o cuando se trata de actividades de cuidado. Entonces, o incluso la misma relación entre las mujeres, había ciertas como elementos que a mí me causaban, como, digamos, un poco de interés o de angustia incluso, y que yo decía, bueno, ¿por qué me siento así, no? Y bueno, empecé a investigar un poco con respecto a la comunicación y bueno, esto que platiqué un poco muy rápidamente del trabajo social, a darme cuenta que pues la sociedad, que somos seres sociales y que, bueno, esto parecerá un cliché, pero así es, y que estamos dentro de grupos humanos muy grandes y muy compartimos una cultura y que compartir esa cultura pues implica compartir una serie de códigos, de simbolismos, de imágenes que nos van a ir como construyendo como personas. Entonces, bueno, un poco entender todo eso, yo he tratado como de entenderlo desde el feminismo, pero también desde el arte, desde el tema de la imagen, desde la comunicación, porque partiendo de la comunicación, antes de entrar como en el tema de lo artístico, porque hay quien dirá que incluso el arte va más allá de la comunicación, no solamente comunica, sino simboliza, pues la comunicación en sí es puro simbolismo. Mucho de lo que decimos o de lo que hacemos tiene que ver con construcciones antes hechas. Y parte de esa simbolización que tiene que ver con nuestra imagen, dicen o decimos los comunicólogos que todo comunica, ¿no? Y es desde la expresión, desde cómo escribimos, desde cómo nos presentamos, ¿no? Desde cómo nos peinamos, qué cosas usamos, qué colores usamos de temporada y qué no. Parece como ridículo, pero así es. Y estamos comunicando cosas. Entonces, para mí era bien importante saber cómo iba a ser esa línea de comunicación y desde dónde estábamos aprendiendo lo genérico y también desde dónde estamos aprendiendo con eso las desigualdades, ¿no? Entonces fue así que yo empecé como a hacer lecturas, a ir a seminarios, hice un diplomado en estas, bueno, pues en estos temas de género y pues a formarme. Yo hablo de una formación en el feminismo, porque el feminismo un movimiento, por supuesto, un movimiento también de protesta, pero también es un movimiento humanista. O sea, en sí tiene un montón de características que de lo que es el género, ¿no? A partir de asumirte como mujer, quizá, o como hombre, o como persona no binaria, o como trans. Es como de pronto decir, ok, todos somos humanos, pero yo siento la vida de esta manera, ¿no? Y vivir la vida como mujer también tiene unas características muy especiales, a diferencia de los varones, ¿no? Y ahí es donde empiezo como a hacer esta lectura que no solamente nos va a llevar a explicar un montón de cosas pues de este malestar del que yo hablaba hace ratito, sino más allá como de justificarlo, tratar de entenderlo para poder crear sociedades mejores o para poder cambiar ese malestar. Porque entiendo que el feminismo, más allá de lo que luego se piensa, ¿no? De que las mujeres odian a los hombres o que el feminismo está, las mujeres feministas son infelices, ¿no? O que las mujeres feministas siempre están enojadas porque siempre ven que está mal todo. Pues quiero decirles que el feminismo a lo que invita o lo que para mí tiene mucho sentido es que el feminismo es como de pronto descubrir con otras personas, en este caso con otras mujeres, que algo está mal y que ese mal podemos saber de dónde viene o de dónde proviene y poder cambiarlo, ¿no? Y una de las primeras, de lo que más salta con el tema del feminismo, incluso a la primera lectura que tú haces de cualquiera de las autoras feministas, es la violencia, ¿no? Yo creo que ese es como, a lo mejor es un eje bien duro para quienes leemos el feminismo, pero el tema de la violencia está presente en la historia de las mujeres, y no porque no esté presente en la historia de los hombres, sino porque en la historia de las mujeres es muy marcado. Entonces, pues ahí es algo que desafortunadamente nos une,
porque todas compartimos muchos episodios de violencia desde que somos muy niñas, ¿no? O incluso desde antes de nacer. Y por lo tanto, pues tenemos como toda esta idea de poder rastrear de dónde vienen estos acontecimientos o por qué suceden, ¿no? Entonces, bueno, es por eso que, bueno, yo me he dedicado parte de los últimos años a hacer esta lectura feminista, a poder nombrar desde el cuerpo o desde donde yo me posiciono como mujer, como una persona de sexo femenino en este caso, ¿no? No porque digamos que no haya más, pero sí en mi caso sí posicionarme en ese sentido para no visibilizar o no seguir dando como cabida a esta respuesta un poco como biológica, ¿no? De bueno, es que pues te toca hacer la comida siempre porque pues eres mujer, ¿no? O te toca siempre llegar a un espacio y que te vean y que te digan, ajá, sirva el café, y sin preguntarte quién eres o si eres un especialista o no, o sea, solo por el hecho de verte como con características muy femeninas, las personas asumen que tú eres la que sirve el café, ¿no? Entonces, digo estas como pequeños, muy, muy pequeños como ejemplos para después si quieres ir como planteando otras situaciones, pero bueno, en general ese sería como un recorrido así súper amplio de cómo es que me he interesado por este tema y bueno, ver más bien tener esta mirada, ¿no? Ay, Carla, ¿ves? Por eso te invité. Siempre es como súper, súper rico escucharte, de verdad. Antes de darte mi comentario, vamos a saludar un poquito. Saludos, Edu. Un saludote, gracias por estar aquí. También un gran saludo a Marioneta y Matán, Enrique Huelgos. Te mando un besote hasta Colombia. Hidroc, qué padre que estás por acá. Y por aquí Saludos. también dicen saludos, Carla. Saludos, Carlita, Héctorín, Carly Calderón. Hola, Muchas, Carla, muchas gracias a Héctor. todos por unirse, por acompañarnos aquí. Oye. Quédense de verdad. Saludos desde Chile. Excelente, Marioneta. Wow. Muchas gracias por unirte. Y pues, o sea, dijiste cosas realmente interesantes y que son súper reales y me hiciste remontarme así como a creo que cada etapa de mi vida, ¿no? Porque es algo muy cierto, o sea, realmente, saludos desde Perú también, dice Imatán, muy bien, estamos muy internacionales hoy, muy latinoamericanos. Qué padre. Ay, saludos, Muchas gracias. saludos. Creo que se ha normalizado demasiado y creo que el normalizar estas cosas es lo que justamente hace que en los distintos espacios la gente piense, ¿no? Que si llegas con un discurso feminista, ya es que ya odias a los hombres, que eres la infeliz, que la malquerida, o sea, la quedada, la que se va a quedar sola, la que cuida a los gatos, mil cosas, ¿no? O sea, como un montón de estigmas y cosas que no tienen, creo que nada que ver con lo que realmente es el feminismo, ¿no? O lo que podría ser feminismo. Y una de las cosas que me da también mucho gusto es que hay muchos hombres en en este live, en este momento, entonces es muy padre porque creo que justo lo que necesitamos es aliarnos, ¿no? O sea, el feminismo, como lo dice Carla, o sea, no es este punto de nos excluimos unos a otros, sino de qué manera podemos hacer las cosas más equitativas y darnos cuenta que aunque no queramos verlo, las diferencias existen y son súper reales y son súper marcadas, ¿no? Creo que uno puede verlo desde, yo en la mañana, por ejemplo, me acordaba, hoy me hice un sándwich en la mañana y me lo llevé así como a mi trabajo y me acordé, ay, qué rico, se me antoja un sándwich de los que mi mamá me hacía para irme a la escuela. Y entonces me puse a pensar, mi mamá nos hacía el desayuno a todos en la casa. ¿Y por qué mi papá no? ¿O por qué mis hermanos no? Y me acordé ahorita de otra cosa que apenas pasó en el trabajo. Me dio mucha curiosidad, ¿sabes? Porque en el ámbito de la producción, como seguramente lo has visto, así la gente casi siempre va como jeans, tenis y todo, porque es un trabajo como muy movido. Pero me acuerdo mucho que uno de mis jefes me hizo un comentario un día antes de un evento y fue como de, por fin, Sofía, mañana si puedes venir un poquito más formal al evento, ¿no? De por sí, eso es algo que yo ya iba a hacer porque así soy yo, ¿sabes? O sea, como que cuando hay cosas más importantes, pues ya me arreglo más, ¿no? Cuando no, pues así como sea, como me sienta cómoda.
Y entonces me puse a pensar como de, o sea, ¿por qué me lo dijo a mí? Y vi mi ropa, ¿no? Y dije, o sea, me veo incluso mejor vestida, honestamente, que muchos hombres aquí, pero ¿por qué no les dijo eso a ellos? O sea, ¿me lo dice a mí porque soy mujer? O por qué, ¿no? O sea, como es porque sí, justo es como es porque soy niña, es porque soy mujer y las mujeres, por ende, en un evento tienen que verse mucho más femeninas. Tal vez quiso decirme eso, ven más femenina el día de mañana porque tenemos un evento, ¿no? Y entonces es como ese tipo de cosas que pueden ser muy sutiles, pero que realmente están ahí y y que las tenemos tan normalizadas que ni siquiera nos cuestionamos por qué decimos eso o por qué lo hacemos, ¿no? Y no es como con el afán de, ay, me quejo de todo, sino que sí hay diferencias y están ahí. Entonces creo que definitivamente se tiene que hablar de esto porque me acuerdo mucho, ¿no? La semana pasada que estuvo aquí Pau BG Games, síganla, por cierto, en Instagram y en todos lados. Ella es una niña gamer, ¿no? Y ella nos platicaba mucho esto, como dice, o sea, el mundo gamer es prácticamente un mundo de hombres, ¿no? Un mundo de hombres y donde las mujeres que a veces empiezan a crecer más son algunas chicas, no está mal, es respetable que lo hagan y demás, pero son chicas que de alguna manera salen con mucho escote y demás. Y mi amiga Paulita es una chica que no le gusta, ¿sabes? Es como de casi ni le gusta mucho salir en cámara, porque ella lo que le interesa es mostrar su talento y mostrarte todos los trucos y las habilidades que ella tiene para que tú seas un buen gamer, ¿no? Pero a ella justamente pues le han llegado estas críticas, es que si no enseñas no vas a vender, que si no enseñas cuerpo no te van a seguir. Y ella me dice, o sea, y me he puesto a pensar y a analizar, o sea, sí, las chicas que enseñan cuerpo han crecido en 2 meses lo que yo he crecido en 2 años, por ejemplo, ¿no? Y es como de, ¿y por qué pasa esto, no? Le platicaba yo una situación que me pasó así en la música, ¿no? Cuando yo participaba en una banda y demás, en una sesión de fotos me pasó lo mismo, o sea, fue como de, te tienes que subir más el vestido, vamos a bajarte más el escote y no sé qué, yo así como de, oye, a ver, espérate, yo aquí vine por mi voz, no vine aquí a mostrar mi cuerpo, yo no voy a ser tu objeto, ¿no? Porque literal, o sea, me lo dijeron tal cual, como de, vas a ser la niña sexy de la banda y tienes que enseñar cuerpo, porque eso es lo que nos va a hacer vender. Y es como yo vine aquí porque pasé una audición, porque les gustó mi voz, no vine a enseñar mi cuerpo, ¿no? Y por qué yo? O sea, ¿por qué no lo haces tú, que eres hombre? O sea, ¿por qué tú no enseñas cuerpo, no? Por qué yo? Y son este tipo de cositas que, pues que sí, o sea, que sin duda suceden y que definitivamente no están nada bien. Y antes de darte la palabra, Carlita, aquí dice Edu que Pau es una gamer distinta. Héctor y nos dice, estamos porque queremos aprender. Y Carla siempre dice cosas importantes. Saludos 100%, acuerdos e igualdad. Y Drop nos manda muchas manitas. Bienvenida, Eden. Bienvenida, Nelly. Muchas gracias por unirse. Carla, ¿qué tienes que decir al respecto? Sé que tienes mil cosas que compartirnos. Sí, es que fíjate que ahora yo aquí anotaba así como parte de lo que ibas contando, porque son varios temas, ¿no? O sea, es por un lado el tema de lo doméstico y el tema asociado con las mujeres, que tenemos en nuestra cultura mexicana es como ya tradición que las mujeres son las que tienen, las que están en la cocina o las que están en estos lugares de la casa que pensamos que son exclusivos de ellas o que son exclusivos de nosotras. Por un lado es eso, y por otro lado el tema también de la apariencia de lo femenino. Tú mencionabas 2 o 3 ejemplos, ¿no? De que las mujeres a veces hacemos uso de estos, justo reproduciendo estos mandatos de género, de que las mujeres debemos de ser bonitas, que debemos de estar arregladas, de que debemos de ser sexys, que son mandatos que están ahí. ¿Y por qué les llamamos mandatos? Pues porque justo se tratan de una serie de características que yo diría que están bien estereotipadas para que las mujeres tengamos imágenes de lo que debemos ser. En vez de que nos enseñen, hay algo bien interesante y crítico, ¿no? Que yo pondría en la mesa, que en vez de que nos enseñen a hacer lo que queremos ser, ¿a qué me refiero? A que construyamos una nueva forma de ser personas, de cómo quieres tú, Carla, ser, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres ser y hacer? Ya está, es como un molde ya predeterminado
que de pronto se refleja todo el tiempo y que se va reproduciendo para que entonces tú aprendas como mujer que eso es a lo que te debes dedicar, ¿no? Y más allá de la cuestión más allá de cuestionar, más bien como de imposición, en algunos casos es incluso hasta una imposición violenta, y en otros yo diría que es una forma muy sutil de llegar a las personas y hacer que las personas, pues casi hagan de cuenta que es una receta y tomemos la receta y la hagamos tal cual paso por paso. Pero, oh sorpresa, que resulta que la humanidad es más compleja que eso, los humanos somos más complejos que eso, y pues no, pues esa receta no puede ir bien para todos, ¿no? Ni para una, ni para otros, ni para otros, ¿no? En realidad, lo que sucede justo es eso, que vamos a estar reproduciendo elementos que a veces hasta nos pueden hacer daño, ¿no? Y lo digo porque no, y lo estoy diciendo en términos de las mujeres, pero también a los varones les pasa, ¿no? Los varones también tienen un montón de ejemplos de cómo ser muy hombres, ¿no? Y nosotras tenemos un chorro de ejemplos de cómo ser muy mujeres. Entonces, eso del ser sexy, que nos va abriendo puertas, pues yo nada más pensaría que también son estrategias para subsistir en este sistema en donde hay una sobrevalor o una valoración exacerbada sobre lo masculino. Es una cosa muy arraigada porque, bueno, voy a decir que esto también se relaciona con el lenguaje. Nuestro lenguaje está dividido en género, en femenino y en masculino, y por eso también, bueno, yo no soy lingüista, pero soy comunicóloga, y desde la comunicación nos configuramos con las palabras que decimos, o sea, a partir de lo que decimos es lo que somos. Un poco como ahora sucede con la imagen, si no apareces en tele no existes. Bueno, pues yo diría que si no se nombra no existe. Por eso en los últimos años hemos empezado a tener un montón de palabras aparentemente nuevas o construidas para determinar cosas. Por ejemplo, el acoso escolar, en mi tiempo, cuando yo iba en la escuela, no se llamaba acoso escolar, ¿no? Simplemente eran los pesados sobre los más débiles y tú tenías que aguantar o defenderte, ¿no? Y ahora se llama acoso escolar y le hemos dado un nombre para visibilizarlo primero y también después para ver qué estrategias hacemos para solucionarlo. Lo mismo pasa con la palabra feminicidio, que no es solamente una palabra, sino implica toda una estrategia para visibilizarlo, para protestar, para hacer algo, incluso leyes ahora en contra del feminicidio, ¿no? Entonces, esos dos ejemplos los traigo a colación porque nuestro lenguaje está estructurado así. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros estamos nombrando mujeres y hombres, por ejemplo, pues son dos imágenes que vamos a tener, y el día que entre por la puerta alguien un hombre que vista falda, por lo menos en nuestra cultura mexicana, porque habrá otras culturas en donde eso simboliza otra cosa, diríamos, no está de acuerdo con esta posición de vida de blanco y negro, ¿no? Entonces, eso hace que justo se entrelace no solamente con qué son los hombres, qué son las mujeres, sino que además nos va a dar una serie de imágenes que vamos a estar reproduciendo. Y bueno, estos ejemplos de por qué las mujeres tienen que ser sexys o tenemos que estar bien vestidas, pues porque todos los días, a todas horas, tenemos imágenes de mujeres sexys y de mujeres que están bien vestidas, ¿no? Y no quiere decir que ahora pongamos de moda hacer fodongo o lo que sea, ¿no? Digo, si te va bien, adelante, ¿no? Pero a lo que voy es que vamos a ir estereotipando una y otra vez lo que esperamos de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que justo esta mirada de género nos permite darnos cuenta? Que a veces nuestras autoexigencias provienen de esas imágenes. Y quiero decir algo que todavía nos dicen otros autores. Esas imágenes son ficciones. ¿Y qué se refiere con ficciones? Pues que nunca vamos a poder ser como esas imágenes. Y por eso vamos a estar todo el tiempo frustrándonos. Si yo quiero ser la imagen, por ejemplo, si yo tengo una imagen de una madre abnegada y sumisa o muy buena y una superwoman, que déjenme decirle que ahora yo me sorprendo mucho de las nuevas generaciones, porque si algo he de reconocer en las nuevas mujeres es que están un poco rompiendo ese estereotipo, pero yo conozco varias de mi familia que son la superwoman. ¿En qué sentido? En que salen a trabajar, tienen hijos y los hijos están bien nutridos, están bien educados, pero además esta mujer es exitosa, además regresa y lava los platos súper bien, tiene la casa súper linda de ensueño,
y todo. Pero ¿qué sucede? Esa mujer está llena de trabajo, no solamente hace una doble jornada, sino una triple, cuádruple jornada para tener esa imagen. ¿Y saben qué sucede? Que esas mujeres, si bien las podemos admirar, están siguiendo un patrón de imagen al que nunca van a lograr ser, ¿no? Es una imagen muy exigente, por eso hablo de las ficciones. Entonces las mujeres, los hombres, y ahora me gustaría también saber si perciben o si las personas, o sea, las personas no binarias, los trans, etcétera, pueden percibir también estas imágenes ficciones de sus propias como representaciones, ¿no? Es decir, yo veo en esa Superwoman una ficción. ¿Y qué quiere decir? Que nunca voy a poder ser como esa imagen. Entonces, ¿qué tendría que, o qué podría hacer? Bueno, pues a lo mejor proponerme ser yo misma, ¿no? Y ser yo misma implicaría qué es lo que a mí me hace feliz, qué es lo que a mí me da placer. Y entonces, lo que al final tenemos aquí en el término, en este camino, la verdad, un camino es un camino de reflexión y de autorreflexión constante, ¿no? No solamente es decir, ahí veo que hay machismo, ahí veo que hay violencia. No, sino saber que en qué momento yo también soy la que violento o yo también soy la que genero que eso crezca. Luego a veces decimos, bueno, hombres y mujeres, ¿no? No es porque diga otra cosa, pero somos las mismas que decimos, ay, pero es que está muy escotada, ¿no? O por lo menos lo piensas, ¿no? O, ay, es que si, yo creo que se ve muy bien, pero si se pusiera unos tacones se vería perfecta. Entonces, justo a veces eso hay que autorreflexionarlo, es decir, pensar, a ver, eso implicaría que, ¿no? No seguiría yo abonando a esto justo que quiero construir que sea distinto, o sea, un mundo en el que podamos ser iguales de derechos, pero también que coincidamos en tener, pues, ciertas libertades también, ¿o no? Apostar por las libertades y nuestros derechos. Entonces, eh, a lo que voy es que al final de cuentas, no olvidemos que hay una máxima, y bueno, esto también bueno, se aprende un poco leyendo. Construimos, y sí es verdad que tenemos una parte que nos define de alguna manera, pero también esa es una lectura construida de nuestro propio cuerpo, ¿no? O sea, porque a mí cuando yo nací, le dijeron a mi mamá, pues tuvo una niña por ciertas características físicas, pero ¿qué pasaría? Yo siempre luego pregunto, ¿qué pasaría si que fuera al revés, ¿no? Que dijeran, tenemos un cuerpo que nosotros sexualmente pensamos que es femenino y dijeran, no sabemos qué es esto, no lo conocemos. Entonces, eso sería bien interesante porque entonces no me pondrían etiquetas sobre el cuerpo. Y pues sí, somos también sexuados, ¿no? A partir del cuerpo se definen muchas cosas o se han definido muchas cosas de nuestras vidas, pero ahí implicaría justo esa autorreflexión de regreso al tema del vestido, que cumplo esa forma de vestimenta porque lo hago para mí o lo hago para otros. Ahora, sí, porque también yo entiendo que hay mujeres que utilizan esta estrategia para poder, pues para poder dirigir, para poder, incluso a veces hasta conseguir un trabajo, ¿no? O sea, si yo quiero un trabajo, por ejemplo, para asistir a un restaurante, o sea, lo que decimos como ser mesera, asistir a un restaurante, pues tengo que ir presentable, ¿no? Y presentable a lo mejor implica incluso hasta enseñar parte de mi cuerpo, para que el otro vea que soy presentable. Entonces, tengo que preguntarme, autopreguntarme, si eso realmente implica que yo estoy usando una estrategia, o sea, estoy cumpliendo con con el canon, el prototipo de vestimenta, o solamente se trata de una vía para tener un poder que ni siquiera emerge de mí, ¿no? Un poder que tienen otros y al que yo quiero acceder. ¿Y cuál es ese poder? Pues el poder de que me digan, bueno, usted puede trabajar aquí y usted puede tener un dinero cada 15 días y usted puede con ese dinero hacer. Poder es hacer, ¿no? Entonces, realmente también diría, en ese sentido, que esa construcción de género es una construcción de poder. Y lo que nosotras vemos es que ese poder
está mucho más valorizado en lo masculino y menos valorizado en lo femenino. Y eso viene simbolizado desde nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, siempre que pensamos o cuando les digo, sean dulces, sean atentos, sean amables, sean cuidadosos, sean protectores, ¿qué piensan? En femenino, ¿no? Aunque esas palabras en sí no, muchas de esas no sean femeninas, pensamos, mi mamá, mi tía, una amiga, ¿no? Pues cambiemos ese chip para decir, bueno, cuando yo estoy diciendo sean cuidadosos, sean sensibles, sean amorosos, sean comprensivos, sean responsables afectivos, pues también pensemos desde lo masculino, ¿no? Y que eso lo valoremos, porque además no lo valoramos, ¿sabes? De hecho, todavía hasta la fecha hay quienes no valoran el tema del cuidado, hay quienes no vemos el tema del cuidado. Esto que lo traigo a colación, lo de la preparación de los sándwiches, es un trabajo de cuidado excesivo, o sea, bueno, yo le pondría nombre de trabajo, pero además es un trabajo de cuidado amoroso, y eso ya tiene un plus, ¿no? O sea, no es lo mismo que te sientes en una barra de café y te sirvan un sándwich, una persona que tú no conoces, a que lo haga tu mamá, ¿no? Pero bueno, ese es un tema bien amplio también, el tema del trabajo del cuidado, en el que yo he tenido oportunidad de hacer como una investigación un poco más amplia por la parte de los aspectos domésticos. Pero bueno, vamos si quieres, a seguir. No sé qué piensas de lo que acabo de platicar, Sofía. Ay, Carla, pues mil cosas, o sea, muchísimas cosas. Ahorita vamos a pasar a la pregunta que hace Edu, porque creo que tiene un punto ahí muy interesante que ya lo comentaste, pero creo que vale la pena mucho ahondar en ello. Edu nos dice, el problema y lo triste es que funciona. Apelar a nuestra parte reptil, al deseo sexual. En algún momento podremos pasar de eso como sociedad. Yo creo que ahorita le voy a pedir a Carla que reflexione sobre eso, porque creo que es algo muy interesante y sí es cierto, sí funciona. La realidad es que sí funciona. Y no por nada existen estas frases de como te ven, te tratan, ¿no? Por justamente cumplir con estos estereotipos, con estos cánones de belleza, de lo que es lindo, de lo que no, de lo que sí es femenino, de lo que no. Y justo dijiste, o sea, puntos muy, muy importantes. Principalmente me queda de que es una realidad estas diferencias que existen y que definitivamente en la sociedad lo masculino está como un peldaño arriba o varios peldaños arriba de lo femenino. Porque incluso, ¿no? Creo que hasta nosotras mismas nos ha llegado a pasar cuando alguien te dice, ay, es que eres bien cursi, ay, es que eres bien, no sé, bien linda, bien tierna, bien no sé qué. Lo dicen de alguna manera como para decir que tienes esa parte femenina, pero lo hacen como haciéndolo pequeñito. Sí, así como de si eres amorosa, si eres cursi, si eres tierna, si eres detallista, ay, qué chiquita. Pero si eres fuerte, si eres valiente, si eres independiente, estas características que se asumen muy masculinas, no, pues entonces mujer empoderada, ¿no? Mujer exitosa, mujer esto, ¿no? No la chiquita. Y es como de por qué. Y esto me recordó muchísimo a las entrevistas que hice para el documental de Las Disidentes. Si no lo han visto, se los recomiendo, está en YouTube, búsquenlo, Las Disidentes. Que es un documental sobre 5 mujeres trans en México. Y justamente ellas nos platican esta historia de sus vidas y cómo es que han vivido justamente la feminidad siendo trans en una sociedad como México. Entonces, es muy interesante porque me acuerdo mucho que una de ellas comenta, y todas en general llegaron a esa conclusión, pero una de ellas en particular me acuerdo que nos comentaba que cuando una persona que nació y le asignaron el sexo femenino y en algún momento decide ser un hombre trans, sube de nivel en la sociedad. Y entonces la gente es como de, bueno, pues si era mujer y ahora es hombre, pues bien, ¿no? Como que bien por ella, por ahora él, ¿no? Porque pues subió. Pero en el lado opuesto, digamos, en una persona que al nacer fue asignada con sexo y la educaron como género masculino y de repente decide transicionar al femenino, es como si bajara de nivel. Y como, ¿por qué? No, o sea, es como, ¿por qué pasa? Pero es una realidad. Y justamente no es gratis, o sea, no es de gratis que dentro de la diversidad sexual las personas que más sufren violencia y a quienes más asesinan es a las mujeres trans.
o claro. a quienes tienen este cambio o esta percepción que es entre masculino y femenino, pero que hubo un anterior masculino y ahora es femenino. Porque justamente las tachan así, ¿no? Como que es que bajaron de nivel en la sociedad. Y no solamente lo dicen en este documental, yo me acuerdo mucho que durante esta investigación para esa tesis, estuve leyendo las revistas de alarma que salían como en los años 60, 70, y o sea, qué cosa tan fea, o sea, como tan fea y tan amarillista y tan, no sé, me causa mucho hasta acordarme, ¿no? Como de las portadas, de las imágenes, porque esta revista, me acuerdo mucho de varios titulares, ¿no? Que era como de, detienen a mujercito, asesinan a maricón, matan a vestida, así. Y en primera plana y la foto más gráfica que pudieran encontrar de una persona, una mujer transgénero. En ese momento tal vez no le ponían ese nombre aún, pero así, en primera plana, exhibiendo, ¿no? Y me acuerdo mucho que el resto de la nota justo apelaba a eso, así como de esos hombres tan asquerosos que eligen irse al lado de la feminidad, están siendo una escoria para la sociedad y no sé qué. Otro Sí, caso, ¿no? Me acuerdo mucho de El Vale de los 41, que es esta historia como tan sonada de repente de esta redada a varias personas de la diversidad en los años de Porfirio Díaz, ¿no? Si no lo han visto, hay una sí, película que salió hace como 3 años sobre el baile de los 41. Me parece que es una buena peli, se las recomiendo si no conocen esta historia. Y si no, pues busquen ahí en Google el baile de los 41, es muy interesante. Pero ahí pasó lo mismo, o sea, fue muy curioso porque a estas personas, ¿no? En esta época de Porfirio Díaz, hacen esta redada en esta fiesta como tan diversa y justamente se llevan a todos porque estaban vestidos de mujeres, de hombres, salen en la noticia, los exhiben en la calle, a quienes estaban de acuerdo mucho que sí hicieron esta separación, es lo que dicen, ¿no? Como históricamente, que quienes estaban vestidos de mujer son a los que aventaron primero como para que los apedrearan, les hicieran un montón de cosas, a los sí. otros se los llevaron a trabajos forzados, pero justamente es esta violencia y este ataque y esta denigración hacia la feminidad. Y es lo que siento que a veces hace que muchas personas, incluso muchas mujeres, a veces estemos huyendo de la feminidad para no sufrir esa violencia. Y es algo realmente triste porque creo que todas las personas, hombre, mujer, trans, lo que tú seas, tenemos esta parte, ¿no? Como la feminidad y esta parte masculina, porque crecemos en una sociedad binaria, desafortunadamente, ¿no? Donde nos enseñan que Sí. solamente hay estos dos géneros y uno va como de aquí para allá, ¿no? Pero que tú trates de rechazar tu feminidad o hacer a un lado la feminidad para poder encajar en una sociedad que te tacha de muy femenino o de que muy débil, que ser femenino es ser débil, es muy triste. Se me hace muy triste. Y Sí, bueno, esa es mi reflexión, Carla, y sé que ya te vi anotando mil cosas, entonces, ¿tú qué piensas al respecto? sí. Y además de binaria heterosexual, ¿no? O sea, Exacto, y yo ahí aparte. bueno, yo luego a veces hago una broma y además te tienes que casar, tener un jardín, tener hijos, un perro y una camioneta, ¿no? Sí, exacto. Entonces, y cuando resulta que te despiertas un día y pues la vida no es tan de, yo decía hace ratito, tan de receta mágica, ¿no? Sino implica un Sí. montón de cosas, de trabajos, de esfuerzos, de experiencias, de nuevos conocimientos, pues te das cuenta que algo hay que hacer, ¿no? Y a veces lo puedes hacer desde ti, pero también es muy bueno también hacer redes para platicarlo y después a lo mejor hacer grupos para no solo para platicarlo, sino para compartirlo, para protestar, para hablar, para decir, tenemos que cambiar las cosas, ¿no? No podemos vivir en este binario. Y no podemos vivir en el binario porque justamente el binario lo que produce es algo que se llama misoginia, ¿no? Y la misoginia justo es este odio del que tú hablas, ¿no? Que va más allá del tema de lo ser mujer, ¿no? Hay personas hombres y mujeres y personas en general, o sea, aquí yo incluyo a todas, a todes, ¿no? Porque estamos en una construcción, en una estructura
que nos hace pensar que lo que a veces hacemos de manera inconsciente, es más, ni siquiera pensado, inconsciente a veces lo hacemos, algunas formas de hablar, de decir, pues son misóginas o son machistas, ¿no? Son primero misóginas en qué sentido, en que odiamos realmente inconscientemente lo que es femenino, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes pregúntense por ahí de pronto entre los hombres, por ejemplo, el juego es de, pues ya son novios, ¿no? Y a veces son amigos de toda la vida y el juego es de que ellos son novios, ¿no? Según la mirada machista y misógina de otros, ¿no? Y que hay quienes este juego lo revierten y me gusta mucho cuando dicen, ay, sí, ya somos muchos novios desde hace mucho tiempo, ¿no? Y me gusta cuando las personas pueden revertir estas formas de, que fíjense que son como bromas, no sé si también eso es lo pesado, y lo traigo aquí a cuento porque a veces el mexicano es como bromista, ¿no? Como pesado, como doble sentido, y se ha hecho mucho justo visibilizar mucho esta parte popular, que a mí me parece interesante, ¿no? Por ejemplo, que han hecho, tú lo sabes, han hecho documentales sobre los albureros y las albureras, y me parece muy interesante y todo, porque es parte de nuestra cultura, pero también hay que hacer un análisis también de los albures, de los piropos, de las películas que vemos, de lo que parece e incluso hay que hacer un análisis de nuestras fiestas también como son, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces en esos chistes, esos mensajes están cargados justo de esa misoginia. Y por eso para el mexicano es muy fácil decir puto, la vestida, ¿no? Esto que ahora tú mencionabas que en los años 70 era como wow, ¿no? Estaba ahí muy marcado. Ahora pienso que en algunos ámbitos se nos ha quitado un poco, pero lo seguimos reproduciendo y hacemos bromas y si se dan cuenta, siempre que hacemos bromas, siempre feminizamos al otro. Y lo feminizamos porque justamente nuestra misoginia, nuestro pueblo es tan misógino que es una forma no solo de ofenderlo, sino de volverle a decir a los demás, y más cuando lo hacemos en público, que eso es lo que permea aquí. Como decir, aquí en este pueblo, así se hace, ¿no? Y lo único que vamos a hacer es que, bueno, quienes están alrededor, seguimos matizando, seguimos machacándole más a ese estereotipo o a esa violencia. Por eso, por eso a veces las feministas caemos muy mal, ¿no? Porque justo estamos viendo cómo a veces cuando estamos platicando, cuando estamos conviviendo, estamos reproduciendo estas violencias. Y fíjense que alguien dirá, no, pues, pero pues es una broma, así nos llevamos, ¿no? Es que somos bien pesados, es que en mi familia somos bien pesados, ¿no? Y aquí todos aguantamos vara. Pues sí, pero muchas veces eso, ahí es cuando les digo, a veces es cuando yo me pongo a pensar, ya le estamos abonando más, pues a esta estructura. Y es una estructura muy grande, de verdad. Siempre que escucho a otras mujeres que estudian el feminismo, otras mujeres que están interesadas en qué hacer contra la violencia, siempre decimos, es que está bien difícil, porque son muchas, hagan de cuenta que es como una red, así, con muchos lazos, en donde cada cosa se va enlazando una con otra. Y ustedes dirán, ay, ¿qué es que es una broma? Pues hemos visto que la verdad esa forma de broma, les voy a decir algo súper fuerte, abona al asesinato de mujeres. Y les quiero decir que en México cada día asesinan a 10 mujeres, por lo mínimo, y ha aumentado a 11 mujeres por día. Y es una broma, sí es una broma feminizar y decirnos y esto, pero eso se va encadenando con otras acciones. ¿Y a qué me refiero? Cuando nosotros tenemos este pensamiento de misoginia, que incluso lo tenemos inconsciente, lo que vamos a hacer no solamente es que se va a estructurar hacia nuestra mente, sino que después se va a reproducir en nuestras acciones. Entonces se nos va a ser muy fácil ver una noticia de una chica violada y decir, ay, bueno, pues es que se fue de fiesta, ¿no? ¿Qué esperaba? Es que cómo iba vestida, ¿no? Y siempre criminalizamos a la víctima. Y eso proviene justamente, de verdad, de nuestra idea misógina sobre lo que estábamos hablando ahorita de cómo nos vestimos, de si las mujeres pueden salir o no. No, todos estos lugares a donde las mujeres no pueden entrar, y hay quien dirá, no, pero es que hoy en día las mujeres entramos hasta las pulquerías, ¿no?
cuando en alguna parte de la historia ni siquiera las pulquerías hemos entrado, ni podían entrar, o había la sección de señoras, ¿no? Hasta hace poco, haciendo también una indagación, se señalaba eso, pues, pero ustedes dicen, no, ya eso ya lo tenemos súper avanzado, eso ya no sucede. Pues sí sucede, ¿no? Sucede porque justo estamos construyendo esta de las mujeres no importan, y entonces en la medida que no importan, por eso hay este cúmulo de violencia. Y luego la parte más gruesa del tema de la violencia, pues es saber que la violencia que creen no la cometen desconocidos con las mujeres, sino está comprobado por las estadísticas que las mujeres son asesinadas por sus parejas o por sus parientes más cercanos. Eso es súper triste, ¿no? Y es triste porque eso nos quiere decir que esta broma que yo les hacía, que en mi familia somos bien pesados, pues ahí se gesta justo esta violencia y ahí se gesta esa desigualdad, ¿no? Entonces, todos piensan en su familia, yo en este momento pienso en la mía, y piensan también en lo que todas las familias nos dan. Hace ratito una escena muy bonita en la que tú decías, Sofi, de la forma de cuidarte de tu madre, pero todos pensemos en esto, y pues hay muchas formas de violencia que hemos vivido desde que somos bien pequeños, ¿no? Y cuántas de esas violencias también nos han cortado mucho de nuestra posibilidad de ser personas mucho más sanas, ¿no? Si ya somos sanas, pues mucho más sanas diría yo, porque muchas de esas violencias nos han quitado seguridades personales, nos han quitado formas de expresión, por ejemplo, ¿no? A algunas mujeres, ¿no? Hay casos así súper extremos, ¿no? En donde las mujeres no pueden llevar falda o tienen que llevar la falda, o siempre tienen que llevar falda, no pueden usar pantalones, ¿no? O sea, parece tonto, pero sí hay esas pequeñas acciones van minando nuestro día a día y van construyendo también parte de nuestra personalidad. Entonces, sí, la misoginia yo diría que es detonante de un montón de violencias que vivimos, pero también el machismo, pero también la desigualdad. ¿Y a qué me refiero? Pues las desigualdades que hay en que prefieran contratar a un hombre que a una mujer, o incluso que las mujeres ganemos menos que los varones. Desigualdad en incluso si atiendo a una mujer o atiendo a un hombre en cuestiones de salud, todas las cuestiones que tienen que ver con las saludes de género. Yo ahora diría, a lo mejor les parece también un poco como exagerado, pero las mujeres tenemos ciertas cuestiones de salud que debemos cuidar, primero como un autorreconocimiento de nuestro cuerpo, ¿no? Pero, por ejemplo, hacernos un Papá Nicolau, pero yo estoy hablando de eso así como, ¿no? Lo digo, pero ¿cuántas mujeres en nuestro país hoy en día les cuesta mucho poder atender esa parte de su sexualidad, ¿no? Claro, pues porque tenemos toda una cultura arraigada de las mujeres no podemos enseñar nada, ¿no? Y a veces exponernos a eso también puede ser violento. O cuántas veces esa violencia también está en los centros de salud, ¿no? Porque los ginecólogos no son las mejores personas capacitadas en género para entender eso. Y vas y le dices, oiga, ginecólogo, fíjese que estoy tomando muchas pastillas, no me va a hacer daño. Ah, las mujeres siempre piensan que todo les hace daño, ¿no? Entonces te enfrentas a esas personalidades, es una cuestión la verdad es que están minando parte del derecho, por ejemplo, a la salud. Pero por otro lado, el tema de la salud en el caso de los hombres es distinta, porque, por ejemplo, los hombres nacen diciendo que son fuertes toda su vida, los niños no lloran, a los niños no les duele nada, y está comprobado, hacemos estadísticas, los hombres son los que menos van al médico, ¿no? Y es más, resulta que los hombres son los que mueren antes que las mujeres. ¿Por qué? Pues por esta idea de género, por estos estereotipos de género, que los hombres no se enferman, que los hombres no son débiles, la enfermedad es debilidad, ¿no? Entonces, esas cosas van como justamente construyendo un montón no solamente de violencias, sino de problemas de salud pública, ¿no? De salud mental, de una vida más plena para todos y de una vida, yo diría, más feliz. Entonces, la misoginia está presente en un montón de cuestiones que podemos como desmenuzar una por una. Es más, podríamos hacer capítulos sobre la misoginia para decir, eso que estás haciendo es misógino, ¿no?
la relación que tenemos con los demás, ¿no? La relación que hay entre los hombres en competencia, quién tiene más mujeres, de verdad sigue siendo hasta hoy en día un estereotipo masculino, ¿no? O en el caso de las mujeres, cómo compito con la otra por el varón. A veces ni siquiera es para tener una relación de pareja, sino a veces nada más es una relación de poder. Porque los hombres a veces dan permisos, ¿no? Quienes han trabajado quienes han tenido trabajos dirigidos por hombres y que han sido como trabajos muy, 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 diría, patriarcales, pues lo podrás haber vivido, ¿no? Es el que dice si le da permiso de ir a la consulta, si le da permiso de salir temprano, si no, no, sí, y hay diferencias, ¿no? Hay a quienes tienen más permisos, quienes no, bueno, pues ya sabrán, hay muchas estrategias que se hacen a partir de lo que somos, de lo que representamos como género. Y hace ratito en el comentario que decían, pues es que funciona. Pues funciona para algunas cosas, pero yo diría que también una mirada feminista es empezar a decir que esto está caduco, ¿no? Y caduco es que no funciona por la violencia. Yo creo que que finalmente en las desigualdades siempre va a surgir la violencia, pero si supongamos que no pasara nada, pues no estaríamos justo poniendo como el dedo sobre la llaga, como decimos, sobre este tema. Sigue siendo el tema principal de muchos de las violencias y de muchas de las desigualdades y de mucho digamos, de lo más voraz que puede ser este sistema. No solamente patriarcal, yo entendería que es un sistema económico también muy voraz, en donde si no tienes, no eres. Esa es como la lógica del mercado. Pero se combina con esto que es, bueno, no solamente se combina, más bien este sistema económico está basado en el patriarcado, en el patriarcal, en donde hay unos que ganan y otros que pierden. Entonces, pues es muy complejo poder decir que esto sigue funcionando. Funciona en algunos sectores y yo diría, ok, vamos a vestirnos bien y a presentarnos al trabajo. Eso no quiere decir que no cumplamos a lo mejor con esa norma, pero empecemos a minar también esas formas de relación solamente por eso, ¿no? O sea, digamos, empecemos a tener una forma de convivencia un poco más solidaria, un poco más empática, para poder decir, somos más que si traemos traje o no, ¿no? Si tenemos que usar corbata los hombres o las mujeres tenemos que ir pues, de vestido y medias, por decir algo muy exagerado hoy en día, pues hagámoslo, pero también ahí minemos también esas formas y aprendamos como decir, ok, estamos cumpliendo con esto, pero vamos a ir convenciendo que no solamente la apariencia o no solamente hay una exigencia en la apariencia, sino más bien una exigencia a que seamos más humanos, ¿no? Y por ahí iría más o menos como esto que estaba pensando con el tema de lo trans también, ¿no? Incluso pensaba hace rato que decías también de cuando se decide ser, que es un hombre y se decide ser mujer, pues la valorización es otra. Como que ya empecemos a darle valor a muchas cosas. Yo creo que nos conviene y la pandemia nos dejó una buena enseñanza. Por ejemplo, que empezamos a darle valor al trabajo doméstico y al trabajo de cuidado, cosa que muy poco teníamos antes. Y quien no lo aprendió, póngaselo ahí de tarea, ¿eh? Porque hay muchos que salieron de la pandemia y siguieron pensando lo mismo. Pero bueno, quienes sí vivieron en su casa encerrados y supieron que lo más importante en ese momento era preservar nuestra salud y después la vida, yo creo que aprendimos una gran lección, que es un trabajo, que nunca se acaba y que está ahí y al que tenemos que entrarle todos, ¿no? Y así, ¿no? Así en varios temas, pero bueno, eso sería con el tema de la misoginia, por ejemplo. Ay, Carla, qué padre de verdad que hayas aceptado la invitación y creo que podríamos estar aquí hablando sobre este tema y sobre muchos otros, muchas horas, porque hay mucho de dónde rascarle, hay mucho que analizar y que seguir hablando de esto, ¿no? Porque lo hablábamos hace unos días. Si se sigue hablando de esto es porque es necesario y porque es importante y porque se tiene que hacer para justamente ir generando estos cambios y es justamente lo que aquí comentaba Martín Salazar. Dice, felicidades por su pensar, es grato escucharlas. El cambio de los estereotipos no es fácil, pero ustedes ya comenzaron. Saludos. Y muchas gracias. El cambio también lo estás haciendo tú al unirte a una charla sobre este tema. Entonces, muchas gracias a ti y a todos los que se conectaron.
Y Carla, de verdad que yo te quiero invitar otra vez, debo chismearles a quienes siguen aquí conectados que Carla estuvo como invitada en Diálogos en Confianza hace 2 semanas, ¿cierto? Más Sí, o menos, sí, ¿no? sí. Hace 2 semanas Sí, 2 semanas. estuvo platicando sobre relaciones de pareja, todo el tema económico, muchas cosas muy interesantes. Hace rato que decía Carla que si no sales en televisión no existes. Carla sí existe porque ya ha salido en televisión Ya en existe. algunas ocasiones, ahora en el Canal 11. Pueden ir a checarlo, ahí está en el canal de YouTube de Canal 11, estuvo muy buenísima esa charla, pero obviamente a mí me gustaría que tuviéramos otra charla justamente sobre eso, ¿no? Sobre las relaciones de pareja, porque creo que ese también es un tema muy, muy interesante Sí, y que está envuelto de un montón de cosas, ¿no? Tomando en cuenta que las relaciones, en este caso afectivas, pues no solamente son heterosexuales, ¿no? Que puede haber de un montón de formas. Hace rato me platicaba una amistad sobre una relación de poliamor, donde, por ejemplo, decidió entrar únicamente porque, pues, su pareja, niño, pues quiere eso, pero ella realmente no lo quiere, pero lo está aceptando pues porque quiere a esta persona y he escuchado así otras historias, ¿no? Entonces todo eso siento que viene ahí como muy, muy arraigado de todo lo que hablamos hoy y creo que sería buenísimo tener otra charla sobre, ahora sobre este tema para seguir rascándole y seguir hablando de esto. Y Carla, pues no me queda más que darte unas gracias inmensas por haber decidido estar aquí con nosotros, compartir. Muchas gracias también a quienes se conectaron y estuvieron aquí al pendiente, participando, comentando. De verdad les agradezco mucho. Y los invito a que la próxima semana también nos acompañen. Vamos a seguir con estas charlas, con estas pláticas sobre temas de todo tipo. En este caso hemos abordado mucho el tema de las mujeres en distintos ramos, pero por ejemplo la siguiente semana tengo una invitada muy especial, se llama Eden Portillo. Ella es especialista en educación especial y demás. Y justamente vamos a hablar de del tipo de exclusión que se le hace a las personas que investigan un tema y que no forman parte de esa comunidad. En este caso, de ella de alguna manera la excluyen por no ser una persona, por ejemplo, sorda o que tenga alguna discapacidad o algo así y se dedica a eso. A mí de pronto varias personas de la comunidad trans han sido como, vete de aquí porque si tú no eres trans, tú no encajas aquí porque tienes que estar hablando de esto, ¿no? A muchos hombres creo que les ha pasado que les dicen, tú no puedes ser feminista porque eres hombre. Entonces, vamos a hablar sobre este tema la próxima semana. Espero que se puedan conectar, va a estar muy interesante. Y nuevamente, Carla, de verdad, mil gracias. Un comentario final que te gustaría hacer antes de cerrar. no, pues no, gracias a ti por la invitación nuevamente y pues sí, por eso hay que seguir hablando de feminismo, por eso es importante el feminismo, ¿no? Y no solamente porque estamos diciendo vamos a ver en qué estamos haciendo mal y cómo podemos construir algo mejor juntos y juntas, pero también porque quitémosle ya este velo, de verdad. Esa idea de lo que decía al principio de estar como diciendo, las mujeres odian a los hombres, déjenme decirles que eso sucedía en el siglo XVIII. Entonces, nada más que échenle cuentas, ¿no? El feminismo es más que eso, el feminismo tiene un camino de más de casi 400 años, entonces, pues echémosle ahí un ojito y nada, pues ojalá que les interesen los temas y cuando tengan una pregunta por ahí tomen un libro de feminismo a ver qué les responde. Yo siempre, has hecho este juego de tomar un libro y de pronto tener una pregunta y elegir una frase del libro, háganlo, a lo mejor con uno de Marcela Lagarde, si quieren irse y ser más pro con Simone de Beauvoir, no es tan fácil leerla, háganlo y van a ver que la respuesta va a ser sorprendente, ¿no? No va a ser la misma respuesta que esperaban siempre. Eso sería. Mil gracias, Carla. Pues ya tienen ahí el tip de Carla, pregúntenle al libro sobre lo que quieran. Y sí, ese ejercicio es buenísimo, entonces háganlo, van a tener una muy buena respuesta. Muchos saludos a todos, sí. Les mando un gran abrazo, un besote. Carla, un abrazo inmenso, espero tenerte aquí pronto otra vez y vernos también en persona pronto. Sí. Ya me imagino que rica estaría una charla, nos hace falta, aparte de que hace falta celebrar
Rostros en la Oscuridad 10 años, ya luego También. les platicaré sobre eso también. Pero bueno, Carla, pues muchísimas gracias. Voy a dar por finalizado este live. Mil gracias a todos los que se conectaron. Nos dice Martín, fue un placer escuchar sus ideas y pensar. Sigan adelante, chicas. Un abrazo, un besote y un abrazote. Ah, Martín. gracias, Martín. Un abrazo. Gracias por escucharnos. Y bueno, pues espero que nos veamos la próxima semana. Mil gracias y que tengan muy bonita noche. Que estén muy bien. Gracias, Carla.